Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este que es tu canal donde te encuentras con la palabra del Señor. Esta vez celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario donde se relata el llamado que hace Jesús a 4 de sus discípulos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. En este momento es cuando Juan el Bautista es arrestado. Jesús se da cuenta de ese acontecimiento y seguramente él dice, este es el momento de iniciar mi labor. Recuerden que Juan el Bautista estaba preparando precisamente la llegada del Señor. Toda su trabajo, toda su predicación que hacía Juan el Bautista era precisamente para la llegada de Jesús, para su vida pública. Y el arresto pues marca el momento en el que Jesús inicia precisamente su labor. ¿Y cómo inicia Jesús? Pues dice el Evangelio que marchó Jesús a Galilea a proclamar la buena nueva. La buena noticia. Mira, en tu vida han existido seguramente muchas buenas noticias. Aquel momento en el que te graduaste, aquel momento en el que conseguiste un trabajo, era una buena noticia. Aquel momento en que te ascendieron en tu trabajo, esa es una buena noticia. Aquel momento en el que aumentaron tu sueldo, en el que te casaste, en el que nació tu hijo, ese seguramente fueron momentos muy felices. Pero esta buena noticia que viene a dar Jesús supera todas esas. ¿Por qué? Porque es una buena noticia eterna que involucra tu eternidad. Y esa buena noticia dice que el reino de Dios está cerca. Que ese mundo al cual nosotros hemos sido creados está cerca. Nosotros hemos sido creados no para vivir, claro, para vivir temporalmente en este mundo, pero principalmente hemos sido creados pues para estar en la presencia de Dios, en la vida eterna con Dios, en el reino de los cielos. Jesús nos dice, el reino de los cielos está cerca. Y tú lo puedes experimentar precisamente aquí en esta tierra. ¿Qué es lo que hace falta? Como dice el mismo Jesús, convertirnos. Convertirnos y creer en esta buena noticia, creer en el Evangelio. Este cambio de rumbo de esta vida que de repente pues cometemos muchos errores, tenemos que cambiarla. Tenemos que dejar este hombre viejo para volvernos a Dios y convertirnos en hombres nuevos. Ese es el llamado que Dios hace y que Dios nos hace a ti y a mí en este día. Conviértanse y crean en la buena noticia. Hay que creer en esta buena noticia. Hay que tener fe y por eso pues es un llamado a recibir esta fe que viene de Dios. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y lo siguieron. Miren esta comunicación que tiene Jesús con Simón y su hermano Andrés. Recuerden que hubo aquel episodio en el que se relata donde Andrés era discípulo de Juan el Bautista y empezó a seguir a Jesús cuando Juan les mencionó que ese es el Cordero de Dios. Entonces ellos ya habían tenido un primer contacto con Jesús. Este momento Jesús se acerca ahora a ellos y les dice, vengan conmigo. Ustedes se convertirán ahora en pescadores de hombres. Y esta comunicación, este llamado,
ellos lo sintieron muy personal. Sintieron que precisamente eso que les estaba diciendo Jesús era precisamente lo que ellos tenían que hacer. Lo tomaron muy en serio el llamado. Vengan conmigo, dejen lo que están haciendo y síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y dice la lectura que inmediatamente lo siguieron. Dejaron su trabajo, sus obligaciones en aquel momento, sus compromisos, y lo empezaron a seguir. Y es que ellos ya habían tenido un primer contacto con Dios y seguramente estaban convencidos de quién era Jesús. Tú también seguramente ya has tenido varias comunicaciones con Dios. Tú también seguramente has tenido contacto con Jesús. Y mira, este mensaje también te lo quiere dar a ti. Sígueme. Sígueme, yo te haré pescador. Pescador de buenas obras. Pescador de hombres. Sígueme. Tú estás dispuesto a seguirlo, tú estás dispuesto a sacrificar esas cosas que haces, esos compromisos, estás dispuesto a dejar esos compromisos por seguir a Jesús. Mira, Andrés y Simón en esta lectura no se mira que dudaron. Al contrario, dicen que inmediatamente lo siguieron. Nosotros deberíamos de estar dispuestos a seguir a Jesús con decisión. Cumpliendo con nuestros compromisos, claro, pero poniendo como prioridad a Jesús, poniendo como prioridad la enseñanza que Él nos da. Hoy te dice a ti y me dice a mí también, sígueme. Yo quiero hacerte pescadores de hombres. Quiero que este mensaje que te voy a dar también se lo des a otros, a las personas que te rodean, para que te conviertas en pescador de hombres. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miramos entonces a la persona de Jesús siguiendo su camino y encontrándose ahora con Santiago y su hermano Juan. Y le hace la misma invitación que le hizo a Andrés y a Pedro. Síganme. Miren esta reacción que tienen ellos, que a mí particularmente me llama la atención porque está muy relacionado a episodios particulares que pasan en nuestras vidas. Dice el Evangelio que dejaron a su padre con sus jornaleros, con sus trabajadores, y lo siguieron. Tú seguramente, no sé, pero lo puedes relacionar con un matrimonio. En un matrimonio se nos dice, dejarás a tu padre y a tu madre para unirte con esta nueva persona. Sin duda alguna, yo pienso que eso fue lo que pasó. Estas personas, Andrés, Simón, Juan y Santiago, precisamente forman ahora un matrimonio, un compromiso con Jesús. Y este tipo de compromiso o matrimonio es lo que nosotros conocemos ahora como un sacerdocio. En el sacerdocio, el joven tiene que dejar a padre y a madre, a sus familias. O sea, estamos hablando de lazos muy fuertes de amor. Pero lo dejan por seguir a Jesús, por cumplir con ese llamado, porque Jesús llama y los apóstoles responden. En este caso, pues los discípulos responden. En este caso, pues también el llamado se nos hace a nosotros. Tú amas a tu padre y haces bien en amar a tu padre. Pero cuando Jesús te llama, tu prioridad tiene que ser Jesús.
Cuando Jesús trata de invitarte a hacer algo, tu prioridad tiene que ser Jesús. Y tienes que servirlo y tienes que atender el llamado. Estos discípulos respondieron instantáneamente y lo dejaron todo y empezaron a seguir. Y seguramente fueron pues muy felices y satisfechos por la decisión que habían tomado. En el Evangelio no se menciona que ellos se hayan arrepentido. En el Evangelio no se menciona que uno regresó. El Evangelio dice, lo dejaron todo. Dejaron a su padre y lo siguieron. Así es. Y no significa que tenemos que dejar de querer a nuestros padres. Y no significa que tenemos que abandonarlos. No, significa que la prioridad es Dios, que la prioridad es Jesús. Y el amor y el cariño que tenemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestros amigos, siempre va a existir. Pero la prioridad es Dios. Y lo que Él me enseña, eso es lo que sigo. Pues dejándolo todo, dejando luego sus redes, lo siguieron. Conocer a Jesús es amarlo. Que así sea.